Buenos días, profesor. Buenos días, maestro. Buen día, buen día. Buenos días. Comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica. Bien, déjenme mostrarles cómo va a estar. Les acabo de colocar aquí en el chat, me fijo el mensaje y también les comparto de todas formas las personas que lleguen a entrar tarde. Déjenme compartir la ventana. Listo. Les comparto el ejercicio en donde quiero que ustedes practiquen. Dicho ejercicio, necesito que esté, y ahorita les voy a pasar la hoja, en la siguiente hoja de Excel. Déjenme les comparto la información. Compartir. Listo. Les comparto, este sí es el enlace. Y les comparto el otro enlace. Ahí en la grabación lo puedes checar. Adelante. José, creo que es el mensajito, creo que le picaste, no sé, sin querer, pero si es lo del mensaje, no te preocupes, ya cuando lo haces, para que lo puedas checar, no te preocupes. ¿Vale? Bien, gracias, José. Y a los demás, les acabo de compartir aquí una pequeña imagen en donde tenemos, también les mandé dos enlaces. El primer enlace es para que puedan ver la imagen si quieren más grande, para que no tengan ningún problema. Ahí la tengan lista y para que comiencen a trabajarla. Y la otra es la parte de la hoja de Excel en donde necesito que ustedes lo practiquen. Ahí las instrucciones adicionales sería que agregaran una nueva hoja de Excel con su nombre, bueno, una nueva hoja dentro de el mismo proyecto. Recuerden que podíamos agregar hojas abajo. Ahí necesito que le pongan pues medianamente su nombre y hagan lo que está dentro de la imagen. Dentro de la imagen y les comparto qué es lo que se ve para que podamos estar todos en el mismo entendimiento. Les acabo de compartir más o menos esto. Dice Papelería Juan Gandía. Tiene un código, tenemos un nombre, tenemos un precio unitario que está en euros, un proveedor, una cantidad y un precio. ¿Ok? Y abajo tenemos el total, el IVA y el precio final. Esto es algo parecido a lo que habíamos hecho anteriormente y posterior está esta pequeña tablita. Esa pequeña tabla de pastel es la que necesito que tengamos. Los datos que se ven aquí, que están como que afuera, no se preocupen, esos datos son relativamente datos que no caben dentro de la misma parte de la cuestión del pastel y por eso se ve que están de esta forma. No se preocupen si no sale de tal cual, pero básicamente es que hagan uno donde contenga estos mismos datos. No sé si hasta ahí tenemos una duda, es algo relativamente que es todo lo que hemos practicado dentro de todas estas semanas
Y, por ejemplo, ahí García dice que me podrá compartir una plantilla para comenzar a organizar los gastos. Ahorita, mientras que están haciendo este ejercicio, les busco, no, te busco una, ¿va? Entonces, déjenme también para esto, yo tenía organizado que nos tardáramos, exagerado, a lo mejor 15 minutos para terminar, ¿vale? Entonces, déjenme también compartirles. Acá está. Un cronómetro. Sí, adelante, Gabriel. Maestro, ¿cada quien va a tener una hoja de trabajo o la hoja es compartida? No, cada uno tiene su hoja de trabajo. Ah, ok, pues. Déjenme, le pongo en mi cronómetro a 15 minutos. Adelante, Raquel. Profesor Sebastián, yo ya me metí a su práctica, pero en la que dice Papelería Abraham Vargas, no hay nada de información. No, porque ahí vas a agregar lo que está dentro de la imagen del segundo enlace. O sea, quiero que salga igualito. Pero la imagen no las ha compartido. Sí, está arriba también, pero bueno, no sé si, según yo, cuando te vas metiendo, no se ven los dos enlaces, pero déjame de todas maneras que lo voy compartiendo aquí. Imagen, hola, esto y hoja. No se ve bien la imagen, profesor. ¿Mande? No, le decía que no se ve bien la imagen para ir copiando en el Excel, digamos, lo que dice el... Les comparto por eso las dos cosas, para que lo vayan viendo ustedes y yo aquí ponga el tiempo. Porque si no, de todas formas, se ve muy, muy pequeñito. Déjenme compartir las dos notas. Aquí las tengo. Que sean las imágenes y... Listo, aquí les voy compartiendo de todas formas en el chat a las personas que a lo mejor llegaron tarde. La información. Entonces recuerden que el primero es la imagen, o sea, lo que yo necesito que salga, y posteriormente es la práctica, ¿vale? Y tenemos 15 minutos para hacerlo. No sé si haya alguna otra duda antes de comenzar. Que nos mande la imagen, teacher, porque, o ¿dónde está? Ya la acabo de mandar ahí en el chat. O sea, tal cual no está la imagen, está un enlace para que puedas ver la imagen. Pues no la veo, la verdad. Pero bueno, pues sí dice que ya la mandó. ¿Alguien más, Víctor? ¿Los demás la pueden ver? Profe, ¿se tiene que hacer la misma imagen que mandó? O sea, la misma plantilla. Ok. Vale. Ahí sí, todos sí pueden ver la imagen. Sí, ya, gracias. Vale. Entonces comienzo con el tiempo. Cualquier duda que tengan, aquí estoy. Perdón, profesor, voy ingresando y no sé qué actividad tenemos que hacer. ¿Me podría ayudar, por favor? ¿Cómo que perdón? Le digo que perdón que voy ingresando y no sé qué actividad es la que tenemos que hacer. ¿Me podría indicar, por favor? Claro, dentro del chat. No sé si ves el historial del chat. ¿O no ves nada? Sí, ya lo vi. De hecho, ya abrí el documento que mandó. Ok, es una imagen y un documento, ¿no? Dentro del documento de Excel, lo que necesito que hagas es una nueva hojita donde le pongas tu nombre, o sea, trabajes de forma independiente.
Ujú, y la de arriba es una imagen. Entonces, sí. en la parte de la imagen, está o se ve unas tablitas de una que se dice papelería de Juan Gandía. Necesito que vayas replicando eso que está en la imagen ¿En una dentro, hoja de cálculo? ajá, dentro de tu hojita. Ok, va. Muy bien, gracias. ¿Sí? Ahí no sé si Madragón, ¿escuchaste? O si no lo repito, Sandra. Va. Cualquier duda, me avisen. Y si necesitamos un poquito más de tiempo, pues lo ajustamos, no hay ningún tema.
Ahí, Mario, lo que mandé, digo, para que lo puedas ver, mando dos enlaces otra vez. En el primer enlace es una imagen. Lo que necesito es que vayas replicando lo que está en la imagen en la hoja de Excel que les acabo también de compartir abajo. Básicamente es eso. Listo. Estoy checando de todas formas. Voy a dar otros 15 minutitos. Ya algunos van adelantados con la configuración. Por ejemplo, Raquel ya están a terminar. Lucero, anda ahí validando. Supongo, voy a mover tantito tu imagen, Lucero, nada más para ver unas cosas. Perdón. Ahí está. Ok, precio, cantidad, el total. Ok, esto. Ok, perfecto. Saris. También ya está casi por terminar. Creo que sí. Bueno, voy a dejar otros 10 minutos. Ya están casi todos por terminar, la mayoría. Ya hay José Luis. Creo que ya terminaste, ¿no? Si no mal estoy viendo. Ya, José Luis, creo que ya está terminando. Voy a dejar solo 10 minutitos o 5 minutos más para que terminen. Ya casi todos están por, por terminar. Entonces lo voy a dejar en 6. Ya casi todos están terminando.
desde el teléfono. A ver, déjame conectar también de... En teoría debería estar ahí, solo ha de estar escondido. Déjame entrar y te voy diciendo. Es el de Saraí. Déjame meto desde mi teléfono a la hoja y déjame ver en dónde están las opciones para ayudarte. El gráfico, ¿cuál es el que usted, pues uno de PAI, pero no sé cómo encontrar el ese que está como dividido? Ah, que está, no, así, si quieren nada más déjenlo ahorita junto, porque ese es ¿cómo se llama? Otro diseño, no hay tema. Sí, adelante, Gabriel. Ya quedó, maestro. A ver si Va, lo checa. lo checo. Y estoy checando Saraí. Ahorita te comparto, ¿sabes cómo ponerlo? Sí, adelante, Gabriel. Sí, maestro, ya lo checó. Perdón. Sí, ya lo estoy checando ahí. Ok, gracias. Está en mi celular. Espera. ¿Está bien? Déjame mover un tantito esto. Que está terminando esta parte. Déjame quitar esto. Y listo. Pues les voy a compartir también la pantalla para que lo chequemos todos juntos. Digo, ya algunos terminaron. Y de una vez aquí checamos cada uno de los ejercicios.
Bien, vamos a comenzar con la parte de Humberto. Digo, aquí falta la información. Voy a tomar, déjame ver si... muy bien, voy a tomar la de... Hay algunos que fueron llegando y lo están terminando. Digo, voy a tomar esta de Humberto, que es la que ya tiene los datos establecidos. O incluso, bueno, esta de Lisbeth. Esta parte, digo, para que nosotros lo veamos y que vayamos identificando, igual la parte donde tenemos la sección donde indicamos la parte de si es una tabla o no. Recuerden que en automático yo les había mencionado que esta parte de la de Sheets genera una tabla. Si ustedes pueden darle un formato de tabla, este es el formato actual o es la herramienta como que actualizada de la versión, en donde si se dan cuenta aquí, si tiene un nombre de una tabla, se pueden ajustar la parte de las tablas, el rango de las tablas, y personalizar a lo mejor los colores de una forma muy parecida a la versión que se tiene en la parte de la computadora. Porque en sí, recuerden que yo les había mencionado que realmente, pues nada más le cambias ahí los colorcillos, le pones un como margen y a lo mejor ya aparece una tabla relativamente normal a la que estamos acostumbrados en Excel. Aquí a lo mejor no parece tanto. Sí, adelante, Raquel. ¿Me puedes volver a poner cómo puso la tabla? Porque yo fui de las que tuve que poner los colorcitos porque no encontré lo de... Ok, para poner la tabla voy a querer acá, digo, nada más me voy a robar tantito los datos de aquí, que ya ahí los escribió, de Humberto que anda, que está, esta es la mía, listo. Digo, aquí tenemos, déjenme nada más cambiar el nombre, espérenme. Okay. Esperen, es que andan escribiendo. Listo. Para nosotros hacer lo que su compañero o compañera, no vi en dónde estaba, hizo fue en esta parte donde tenemos en formato, tenemos esa parte o esta opción que dice convertir en una tabla. Esta es la opción que nosotros tenemos ahí. ¿Vale? Entonces, aquí en formato nos vamos a donde dice, sí, adelante, Gabriel. Pero también se puede hacer seteando los datos y luego insertar tabla, ¿no, maestro? Sí, igual, cualquiera de los dos. Porque así Sí, lo nada hice. más. ¿Mande? Así lo hice, digo. Sí, Es que nada así lo más. hizo usted la vez pasada. Sí, nada más, como les comentaba, recuerden que esta parte, digamos que como que podremos ya nosotros trabajar de forma convencional de una tabla. Recuerden que la diferencia, a lo mejor, en que nosotros podemos empezar a trabajar entre una tabla y una simplemente columnas y demás, es que no podemos agregar un filtro o alguna condicional como ya ahorita de default podemos hacerlo a partir desde la misma hoja. ¿Vale? Sí, adelante, Sarais. Ajá, maestro, pero desde el celular no se puede, ¿verdad? ¿Generar la tabla? Ajá, darle formato. Porque le estuve buscando, yo fui la que le escribí en el chat, porque lo intenté, pero no me dio, bueno, no encuentro dónde está ese apartado de formato, editar, ver, insertar, y por tanto no pude agregar el gráfico. Déjame meto. A ver, profe. Sí. Espérenme, déjenme entonces me conecto desde mi celular y les comparto también la pantalla desde ahí. Para que lo podamos ver. Igual que creo que es importante, creo que la mayoría de ustedes, algunos se conectan del celular o muchos trabajan esa desde la tablet. Déjenme desconecto de acá tantito. Sí, adelante, Gabriel, mientras que me conecte les comparto de acá.
Sí, maestro, entonces ya me surgió una duda. Entonces, si elaboro mi tabla y inserto, digo, elaboro mi tabla y quiero generar la gráfica, si me voy a insertar, ya no le puedo modificar. Bueno, lo podrías insertar y después lo puedes modificar, copiando y pegando y quitándole el formato. Podrías hacer Y eso. en cambio, en la otra forma que usted dice es generar la tabla y luego generar un formato ya generar el formato de la tabla. ¿Es así? Como usted dice que se pueden meter filtros y todo eso. Sí, en ese sí. Ah, ok. Déjame, comparto lo de mi celular para indicarles cómo sería. Listo, se me había olvidado mutear acá. Les comparto lo que tengo por acá para que lo veamos también desde un celular. Digo, esta no es la parte de la imagen, pero, por ejemplo, su compañera decía, ¿en dónde puedo ver yo la parte de los colores o demás? La parte de los colores, recuerden que nosotros tenemos las opciones a partir de el paquete que tenemos dentro de esta parte, seleccionando siempre una celda. En la parte de abajo vamos a tener las características que comúnmente logramos tener. La parte cuando le picamos las fórmulas, en la sección donde estaba un pequeño cuadrito de un simbolito de una palomita, le picamos y en automático abajo nos van a salir cómo centrar, cómo agregar los colores o filtrar dependiendo cada uno de los colores. Si nosotros queremos agregar cierto paquete de colores a partir de una celda, también podemos empezar a tener, recuerden aquí, por ejemplo, los 3 puntos, los filtros, agregar o reemplazar, los detalles, ordenar o desordenar en cierta posición si es que nosotros queremos. También podemos agregar una imagen, una columna de la parte de hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerden que lo único que cambia, se modifica en la parte del celular es, digamos que los botoncitos en donde están la información. Entonces, por ejemplo, de los colores, pues nosotros podemos agregar los mismos colores. Esa parte, por ejemplo, que mencionaba su compañera de a lo mejor agregar o insertar alguna opción, según yo, dentro de esta parte, debe de andar por acá, que es la que yo andaba buscando, para poder insertar, no tanto una nueva, un nuevo, una nueva imagen, pero que sí se vea como tabla lo que andaba buscando. O sea, esta misma opción de tabla acá en el celular, que es así hasta el momento, no la he podido encontrar. Dejen ver si la tengo tal vez en la parte de abajo. Y no logro ver la parte de abajo, no la logro ver. Sí anda para crear la tabla general. Déjenme ver si está por aquí, no. Esta tablita que les mencionaba, no la logro encontrar. Aquí es para agregar el tipo o visualizar si es de líneas o demás de barras, por si es aquí donde querían ponerlo, pero no encuentro la parte de ahorita de las tablas de general aquí en el celular. Ahorita le voy a echar una checada y espero antes de terminar y si no les mandaré ahí un mensajito.
porque si no, Sí, no logro encontrar. sí, gracias, maestro. Sí, pero bueno, todas las otras partes, por ejemplo, de contenido sí están por acá, que son las imágenes que tenemos. Simplemente sí los colorcitos, pues recuerden, como les mencionaba, no sé si todavía no lo han aplicado, tal vez en la versión móvil, pero yo creo que sí ha de estar por aquí el botón. No sé si me falta alguna actualización, tal vez sea eso. Para que ya me aparezca relativamente toda la información. Creo que no. Pero bueno, tendré que checarlo para que lo tengamos. Déjenme, me cambio rápido acá. Listo. Ahora, bueno, vamos a continuar con esta parte que teníamos aquí de esta hojita. Eso sí lo pueden ver, ¿no? Déjenme compartir. Listo. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos la información ya establecida aquí. Recuerden que esto nosotros lo podemos seleccionar a lo que íbamos acá. En formato podemos agregar y convertir en una tabla. Aquí incluso nos dice, según yo no me recuerdo, esto no tiene mucho, ya no sale ahí que decía nuevo, porque las grabaciones pasadas ahí nos indicaba que era algo nuevo, una sección nueva que estaban implementando, en donde básicamente podemos configurar los tipos de columna, las fechas, algunas como digamos, sugerencias dentro de las mismas tablas donde podemos mantener cierta estructura de datos y separada, supongo que por eso lo están realizando de esta forma. Agrupar filas, supongo que lo van a estar haciendo y lograr que una tabla destaque de los nombres de las otras paletas, que es lo que nosotros creo que intentamos buscar. Esta tabla que nosotros podemos hacer, podemos cambiar, supongo que debe de haber una versión en donde veamos todas las tablas o alguna vista en donde las empecemos a ver todas. Supongo que se lo van a ir actualizando. Y tenemos la parte de ya cada uno de los datos, cada una de las columnas. Supongo que esto es independiente del dato que esté aquí arriba. Por ejemplo, el ordenar de la A a la Z. Si se dan cuenta, siguen trabajando, supongo que en eso, porque pues no tendría por qué ordenar ese 45 que no corresponde a la tabla, es a lo que iba, pero sí lo van a tener por separado. Supongo que el ordenamiento de la Z, de la A a la Z, no, déjenme comprobar que todo esté bien, y sí, no corresponde a lo que está abajo, pero ya se dieron cuenta que toda la columna pues sigue estando ahí, cuando pues a lo mejor una tabla tendría que separarlo. Ese sería como que alguno de los, no defectos, me gustaría llamarlo así, pero pues sí tendríamos pues ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, vamos a tener esa sección ahorita pendiente, o bueno, si es que lo quieren realizar, pero tenemos aquí, por ejemplo, agregar alguna vista o agrupación que creo que no es lo normal o lo convencional que tendríamos en la parte o la sección de opciones que tendremos en Excel, donde agruparíamos las partes de las tablas o incluso los gráficos. Pero bueno, tenemos esta misma opción para poder agruparlo y dentro de la hoja les había pedido que hicieran estas operaciones que aquí tenemos. Me voy a robar tantito esto y lo voy a agregar acá. Ahora, de una vez vamos a ir viendo cómo estar trabajando esta sección, en donde voy a quitarles el formato. Les voy a explicar igual o les voy a recordar cómo quitar los formatos de las tablas o de las mismas columnas. Dentro de las tablas o columnas, yo cómo quito los formatos, básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Dentro de esta parte de la parte de arriba, es en la sección de herramientas, está esta opción de un rodillo donde dice copiar formato. Pueden copiar un formato vacío de alguna otra celda y simplemente copiar o seleccionar las celdas que necesitan, en este caso, para poder quitarles el mismo formato. En esta parte de quitar el formato, ya ahorita, aquí, pegar solo formato, por ejemplo,
a mí me pide o cambiar el formato o cambiar los valores. Si se dan cuenta, ahí son cuestiones diferentes que me puede estar dando, porque aquí tiene cierta operación que ahorita la voy a borrar. Esto también lo quiero borrar y esto también para que lo hagamos nosotros. Esta parte, déjenme ahora sí copiar esto, que no necesito que tenga ningún color, ningún formato igual a como está acá. Le voy a poner el formato o el mismo color verde que teníamos aquí, para que no tengamos ningún problema. La parte del total, ¿cómo lo hacemos? Recuerden que tenemos una opción o tenemos diferentes. Yo he visto que algunos han ocupado la versión suma. Recuerden que aquí ya nos está estableciendo cómo hacerlo o cómo agregarlo. Aquí le podemos dar tabulador y simplemente nos hace la suma. Escogió en automático los rangos. También el formato de las monedas. Recuerden que tenemos aquí un formato en número, perdón, y tenemos la parte de contabilidad, o podemos agregar una moneda personalizada y es ahí donde encontrarán la parte de los euros. Básicamente, cómo podemos aplicar un formato en específico. Después, la parte del IVA, por ejemplo, algunos han hecho la siguiente opción, en donde tenemos, o que nos tendría que salir, por ejemplo, la opción donde nos sacamos o multiplicamos por 0.16 el resultado que nosotros tenemos para obtenerlo. Algunos, por ejemplo, yo aquí había visto, permítanme quitar, voy a quitar tantito esto. Déjenme ver en dónde había visto. No me acuerdo con quién lo vi, que hacía con una fórmula, pero creo que no anda por acá. Ahorita lo busco. Y si no hay, porfa, díganme si alguien ocupó una fórmula adicional. No me acuerdo en qué hoja la vi, que no fue solamente la mera multiplicación. Ahorita, si no hay, porfa, interrúmpame para que lo hagamos. Sin embargo, bueno, las otras opciones que nosotros teníamos era simplemente el poder multiplicar lo que teníamos dentro de esta misma celda, multiplicado por 0.16 y nos da el mismo resultado, ¿vale? Después de eso nos pedían el precio final, que básicamente era hacer la suma que nosotros teníamos, por ejemplo, de aquí, o la unidad total de que eran 5.700 y pico de euros. Entonces, acá, lo único que se fue haciendo fue la suma entre la celda F11 más el impuesto, y básicamente es lo que se hacía. Aquí nosotros podemos hacer pues lo mismo. Por ejemplo, podemos aplicar lo siguiente, podemos tanto tomar y darle una suma con esto, o aplicar la misma fórmula de suma, ¿ok? Entonces, básicamente es así el ejercicio como se tenía que estar trabajando. No sé, nos faltaría, por ejemplo, sacar la gráfica. La gráfica, básicamente, lo que nos estaba indicando era por los productos que teníamos, o los productos, sí, nada más los meros productos. Ahí no sé si alguien me puede ayudar a que nos diga cómo le tengo que hacer, por ejemplo, o cómo lo hicieron también ustedes, para ver si hay alguna duda. Tiene que subrayar toda la tabla y tienes que darle gráfico. Toda la tabla. Bueno, así lo hago yo. Subraya toda la tabla que se necesita y voy a crear gráfico. A insertar gráfico. Ok. En esa parte, ¿alguien más lo hace diferente, por ejemplo? Sí, adelante, Bernardo. Sí, profe. Otra de las maneras es por celdas. Seleccionas la celda y ya le das en graficar. O seleccionas las dos celdas. Correcto. Gracias, Bernardo. Esa parte que acaba de comentar su compañero, vieron que una parte que algunos utilizan es tanto seleccionar toda la tabla o incluso solamente una columna, como yo lo estoy haciendo, por ejemplo, en esta parte.
El seleccionar toda una tabla simplemente hay que tener cuidado de la información que nos va a estar proporcionando, porque literalmente va a estar tomando en consideración todo lo que esté dentro de la misma tabla, y pues obviamente si seleccionamos una mera columna, simplemente va a escoger la misma solo columna, ¿no? Entonces, aquí en este caso yo voy a seleccionar, por ejemplo, tal vez los nombres que tengamos en mi tabla, y creo que van a ir más o menos la diferencia. Yo puedo agregar un gráfico, y ese gráfico lo quiero hacer de pastel, por ejemplo, y aquí es donde agregamos los valores. Yo puedo, si quiero, agregar un rango, por ejemplo, algo parecido a esto. El tipo es no válido, por ejemplo, puedo agregar esto. Agregar. Aquí, ¿por qué no me da? Esto es toda la columna. Y el valor, sí, adelante. Es que yo hice lo que me dijo el compañero ahorita, que podía una columna así, y me sale lo mismo. Como si tenía al menos 2 columnas. Luego, entonces, porque el primer compañero dijo hay que seleccionar toda la tabla. Y luego otro compañero dijo, no, con una columna, pero a mí me sale que no. Entonces, ¿cómo es? Sí, como que no quiere hacer una gráfica de estas dos partes. Y no me deja ver insertar gráfico. Y ahorita ya me dejó. Pero de una, espera, deja quitar esto. Si yo solo quiero una, insertar gráfico. Sí, es porque creo que está dando igualmente esa columna y no creo que deje de seleccionarla 2 veces. Ajá, creo que no me deja otra vez como agarrar otra y que entienda que ya son las dos, por lo que yo estoy entendiendo. Porque si lo hago desde fuera, desde un principio, ahí sí me permite dejarlo, o me permite sí hacerlo. Por ejemplo, esto. Esto es lo que yo quería hacer. Pero aquí en el formato, déjame ver si no copiarme los valores de los datos que está agarrando. Esto es lo que yo tengo, y este intervalo es que no me deja hacerlo desde un principio. Entonces déjenme, por ejemplo, agarrar insertar gráfico, y ahora sí, aquí está. Ahora sí me dejó de una sola columna. Pero tuve que agregar otro de los meros nombres, porque no sé si no puede hacer una operación, que dudo que sea eso. Este ni me dejó. Insertar gráfico. No puede contabilizar, digo, tal cual aquí, pero después, si yo quiero cambiar aquí el rango de los datos, quiero agregar otro intervalo, que sea esto, y gráfico de columnas. Solamente que pues estemos agregándolo de forma como muy manual, la parte de los rangos, porque si no, sí literalmente no te deja. A partir, digo, sí entiendo por qué me da el error de que debo de agregar 2 columnas, pero agrego la segunda columna en donde relativamente tiene un valor, o ya tiene los mismos rangos, y ahí, como su compañera menciona, pues como que se rompe, o me sigue marcando ahí lo mismo, que no puedo agregar los dos. A fuerza me pide agregar 2 rangos cuando ya se supone que le está agregando los 2 mismos rangos. En teoría. Sí, adelante. Pero hay compañeros que ya lo hicieron, o sea, yo soy igual que usted, a mí no me... Pero hay compañeros que sí lo hicieron así como... O sea, a mí no me sale ni libreta, nada más me salen los porcentajes, 18.9, así, pero no tengo libreta, agenda, eso es lo que no sale en mi gráfica. Pero eso se va agregando ahí en la configuración. Ajá. Si te vas abajo, etiqueta, y le pones el rango. Y ahí tienes que ir personalizando en la configuración. Sí. Gracias.
Aquí es donde agregas lo que menciona tu compañero, es esta parte donde dice configuración y tienes la parte de las etiquetas, dependiendo qué es lo que tú hayas agregado. Por ejemplo, yo aquí agregué simplemente esta columna, si te das cuenta, o sea, solo el rango de la columna A y mi etiqueta no me da algo más. Aquí ya solo pude agregar únicamente un valor dentro de la columna, o sea, solamente estoy haciendo los puros códigos, incluso aquí lo dice. Si yo quisiera agregar algún otro valor, por ejemplo, tal vez, no sé, la suma o alguna otra opción, supongo que dentro de estos mismos rangos, aquí el tipo sí me marca que no es válido porque no puede hacer una suma, pero aquí puedo contabilizar el porcentaje que tiene tanto del código, qué porcentaje tenemos de cada uno de los productos a partir del mismo código. ¿Cuántos 40, cuántos 3, cuántos 5 y demás? Entonces, así podemos agregar las mismas etiquetas, pero pues sí tenemos que agregar sí o sí los dos mismos rangos para que podamos ocupar. Déjame agregar esta parte para editar gráfico. ¿Qué es esto? Mira, etiquetas y me salen los dos mismos rangos porque tengo los dos. Si quisiera agregar otro rango en específico, ya se supone que podría yo agregarlo de esta forma. Debe seleccionar una sola columna. Seleccionar. Bien. Me gustaría agregar otro rango. Entonces aquí, en otro intervalo, donde vamos a agregar luego la cantidad. Y acá, en teoría, los valores ya me podría salir la misma cantidad. ¿Vale? No sé si con eso pudo quedar un poquito más claro. Vale. Entonces, hasta ahí no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Adelante. Pasa lo mismo con la opción del teléfono, maestro, es como más difícil. Un poquito sí, porque no no estamos a lo mejor muy acostumbrados con la misma versión web, porque sí cambia un poquito, porque en la versión convencional, el seleccionar uno o dos, independientemente del tipo de dato, la información, funciona de otra forma y se divulga creo que de otra manera. Aquí sí ya se dan cuenta los rangos, pues sí, implican bastante o la misma parte donde tú lo estés, ocupando o haciendo. Ahí sí nos implica un poquito más de adaptación a la misma curva de aprendizaje, que va a ser un poquito distinta a lo que tenemos de forma convencional o de forma normal. Pero sí se parece o pareciese que es un poco más complicado. Ok, sí, adelante. Profesor, le puse título al gráfico, pero no lo puedo alinear hacia el centro, el título del gráfico. Ok, déjate comparto. Acá, en personalizar, cuando agregas lo del título, aquí te aparece para que lo puedas entrar, esta opción del formato de título. Sí, ok. Va. No sé si alguien más tenga duda con esto que hicimos. ¿Todo bien? Vale. Ahora, ¿qué es lo que nos podría faltar en esta sección? Ahorita vimos básicamente fórmulas relativamente sencillas como el sumar, el restar y demás. Ahora no vamos a hacer o intentar hacer una pequeña sección o un poco, no más, un poco más no complicada, pero sí vamos a hacer
o más bien les voy a mostrar cómo hacer una sección. Y les voy a compartir una serie de ejercicios. Déjenles muestro dónde están estos ejercicios. Miren, les voy a compartir un enlace en donde van a encontrar varios ejercicios que a lo mejor ustedes pueden trabajar para que todo lo vayamos viendo. Déjenme abrirlo también de acá. Digo, es una serie de ejercicios que relativamente puede ser sencillo para nosotros. Presentar, déjenme. Déjenme ahora compartirles la ventana. Listo. Aquí tenemos todos los temarios o la parte de los ejercicios que les mencionaba. Es un PDF, está un poco, digamos, pequeño. Esta es la sección, digo, lo malo que a lo mejor le damos crédito a la profesora Maris, donde tenemos la parte del Excel, y es un Excel relativamente viejito por la misma versión, no sé qué versión sea. Digo, no vamos a omitir esta parte y vamos a centrarnos a lo mejor en las prácticas del mismo Excel, donde tenemos o complementamos esta sección donde tenemos esos símbolos, donde, si se dan cuenta, tiene la opción que creo que ya les había explicado en la semana 1, donde podemos tener, digo, la semana anterior, donde podemos tener hacer las sumas o podemos ocupar las mismas operaciones de resta, división, multiplicación, exponencial y demás. Aquí con fórmulas lo que va a estar ajustando dentro de las mismas celdas son opciones que podemos ir trabajando. ¿Qué podemos hacer aquí? Y es lo que nosotros queremos ir aplicando, o quiero que nosotros veamos cuál es el mismo resultado de la misma operación. Esta operación que nosotros estamos viendo, los ejercicios que están en esta pequeña página que estamos viendo aquí, son resultados que nosotros quiero que en primera instancia vayamos nosotros haciendo en papel, porque cuando hagamos esto, automáticamente la computadora tiene la misma jerarquía de operadores, no va a tener ningún problema. Sin embargo, si a lo mejor no tenemos bien claros nosotros cuál es la misma jerarquía de operadores, pues el resultado no va a modificarse, pero vamos a tener un problema en detallar cuáles son las acciones que tenemos o cuál es el resultado esperado que queremos hacer. No sé si más o menos me estoy explicando. Si yo hago la primera operación, por ejemplo, la que están viendo en esta parte, ¿qué resultado me tendría que dar sin que lo hicieran en una hoja de Excel? Simplemente ustedes. ¿Qué dato o qué información me tendría que dar? 20. Adelante, Raquel. Creo que andas muteada. Ok. 20. Quiero que esa parte, digo, medianamente, si todos lo tenemos claro, este ejercicio, por si lo vamos a empezar a realizar este tipo de operaciones, digo, no tenemos ningún problema de resultado. Así va a funcionar, y si lo metemos en la misma computadora va a dar 20, no vamos a tener ningún problema. Y vamos con el siguiente, por ejemplo, el de calcular el que tenemos aquí. ¿Qué resultado me tendría que dar el que viene en la siguiente columna? 23 más paréntesis 7 menos 5 entre 5. Si me lo pueden ir, si no, escribiendo ahí en el chat, el mismo resultado, o prender su micrófono sin ningún problema. Cinco. 23.4. 5. Ok, ahí sí ya hay diferencia entre algunos datos, alguna información adicional. Algunos dicen 5. Bueno, es que yo lo hice en Excel.
Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que difiera que sea diferente de 5? Perdón, me perdí. ¿Cuál es la primera? Es la que está aquí. Esta. Ah. A mí me da 23.4. Ok, vamos a entonces explicarlo porque tenemos a lo mejor ahí un problema en la parte de la jerarquía de operadores o recordarle. Recuerden que yo les comentaba la jerarquía y no es tanto importante, digo, las operaciones, que la hagamos la computadora lo va a hacer y pues, a lo mejor podemos confiar en hacerlo, pero podemos tener un resultado distinto a las cosas que nosotros solicitamos o las que pedimos nosotros tener. Es importante que nosotros sepamos cuál es el resultado esperado para saber si la solución del problema relativamente está bien ejecutada o la misma fórmula está bien, bien operada. ¿Por qué? Porque puede haber funciones que a lo mejor podamos inferir qué es lo que hacen, sin embargo, a lo mejor hacen un % adicional o, por ejemplo, sumar pares, sumar impares, puede haber funciones para hacer operaciones o elevarlas a cierta potencia, y si a lo mejor no conocemos específicamente cuál es la información que se tiene que estar dando, vamos a tener pues relativamente un problema grande en cuestiones que no sepamos cuál es el resultado esperado. En esta parte, nosotros recordar que la jerarquía de operadores, déjenme, se los voy escribiendo acá, la jerarquía de operadores empieza con la parte de los paréntesis. Dentro de los paréntesis tenemos la opción de 7 menos 5, que en primera instancia, si lo hacemos, nos da como resultado 2, ¿cierto o no? Entonces, después de eso, tenemos que, digamos que podemos quitar incluso los paréntesis y tenemos un 23 más 2 entre 5. ¿Cuál es la jerarquía de operadores que tenemos o que conocemos? Es primero tenemos la parte de los paréntesis, las potencias, posteriormente las multiplicaciones y divisiones y hasta el final, por ejemplo, tenemos la misma suma, ¿va? Entonces, ahorita si nosotros ocupamos el 23 más el 2, da un 25 y después 25 entre 5 da igual a 5, que es el resultado que a lo mejor es el que está dando la misma computadora, la misma operación. Aquí hay que checar la parte de la jerarquía de los operadores, así la pueden buscar y siempre tenerlo a la mano si es que a lo mejor se nos llega a olvidar porque es algo que a lo mejor lo dejamos de utilizar, pero lo podemos hacer para no tener ningún problema. Entonces, aquí, digo, esos son ejercicios básicamente para mostrar la jerarquía de operadores que igual ya les había mostrado. Aquí son prácticas de Excel donde tenemos un total, un máximo, un mínimo y un promedio. Por ejemplo, aquí incluso aquí te está marcando la información o los mismos resultados. ¿Por qué nos está mostrando aquí el total, el máximo de cada una de estas informaciones, tanto columnas como tablas? Y es lo que podemos empezar a hacer, que para que empiecen a ver otras funciones que no nada más sea el mismo sumar. Para eso, déjenme, digo, ya les acabo de compartir ese mismo ejemplo si lo quieren topar o lo quieren ver de un ladito. Y voy a compartirles. Sí, adelante. El Excel. Pero, a ver, perdón, yo hice eso en la hoja de Excel y al meterlo así como está escrito, o sea, metiendo la información, te da ese resultado, te da 23.4. Si lo hago con jerarquía, te da 5. Entonces, ¿significa que la computadora o el programa no lo está haciendo por jerarquía? O sea, tendría yo que separar la operación o ponerla de forma diferente para que me pueda dar ese resultado. Ahí, a ver, déjame ver si yo me equivoqué, déjame ponerlo acá. Estoy compartiendo acá los datos, ya ahí creo que ya lo ven, ¿no? Ahí está, ¿no? Ajá, porque, mire, yo ya lo puse en la página donde está y le pone igual a 23, dice Sandra,
y lo puse a un ladito, ¿no? Y dice, y ahí le puse igual a 23 más el paréntesis, 7 menos 5, paréntesis, entre 5, y te da el resultado es 23.4. Entonces, para poder llegar al resultado de 5, que sí lo entiendo de acuerdo a la jerarquía, ¿cómo te da al meterlo en la hoja de cálculo? Ok, ahí, ¿quién me puede ayudar? Yo ya vi ahí el detalle que les dije. Adelante. Teacher, ¿podría ser que cuando haces ese tipo de operaciones en el Excel, hay que meter otros paréntesis? Ok, vamos a hacerlo. O sea, tienes o sea, o paréntesis o corchete para que te dé el 5. Ok, ahí digo, voy a compartirles, cometí ahí un error entre la operación. Déjame pongo los lentes porque sí, ahorita ya no alcanzo a ver los números de esta parte, déjame hacer un poquito más grande. Quiero que vean esto. Díganme ustedes cuál es la jerarquía de operadores que se sepan para ponerla aquí a un lado. Primero, ¿qué les dije que era? Los paréntesis. Paréntesis. Después. Paréntesis o corchetes. Potencias. Potencias, luego multiplicaciones, divisiones y al último la suma. Ok, las potencias. Tenemos las potencias, las raíces, por ejemplo. Aquí una raíz. Después tenemos las multiplicaciones y divisiones. Vamos a poner las multiplicaciones y divisiones. Y por último tenemos las sumas y las restas, ¿no? Bien. Ahí. Bueno, aquí le voy a poner en escrito suma y resta. Tenemos esta operación. Primero vamos a hacer lo del paréntesis. Ahí estoy seleccionando y me está dando el mismo resultado, que es 2, ¿cierto o no? Si yo tuviera esta misma parte, ¿qué es lo primero que va a hacer por jerarquía de operadores? La división. No, dividir. Esto, 0.4 más 23 es el resultado que te está dando. Ah, yo me equivoqué. Ahí creo que había puesto que 5 o algo así, ¿no? Creo que les había dado, creo que había hecho yo mal la resta. ¿Ya lo lograron ver? Sí. Ahí, Sandra, no sé si ya lo lograste ver. Sí, ya. Sí, ahí yo me equivoqué en hacer la operación. Pero ya vieron que va simplemente por la misma jerarquía de operadores. Ahí sí nosotros nada más tener cuidado, por ejemplo, lo que comentaba su compañera, en que recuerden que esto lleva a la parte de los paréntesis. Es distinto si yo agregara el mismo paréntesis hasta acá, cambia relativamente todo el resultado, que es el mismo 5. ¿Ya vieron? Si yo quito el paréntesis y lo agrego hasta el principio, ahí me está dando el resultado de 5 en general. Entonces, ya ahí sí cambia el resultado y es diferente. Entonces, tener cuidado con la parte de los paréntesis que nosotros llegamos a tener y cómo nosotros lo tenemos configurado para no tener pues ningún problema en alguna misma operación. Entonces, aquí yo les iba a mostrar lo que teníamos de los mismos valores para que nosotros podamos hacer esta misma ejercicio. Déjenme compartirlo. Ahorita déjenme cambiar rápido al mío para poderlo agregar rápido. Lo que les voy a mostrar ahorita fuera de sumar o poner las mismas operaciones o de los resultados es agregar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a cambiarlo y vamos a hacer los totales, por ejemplo, de aquí. Yo quiero mostrar tanto el total, por ejemplo, a una operación adicional donde podemos ver total, máximo y mínimo. Vamos a hacer los máximos y mínimos para que lo podamos hacer. ¿Cómo puedo obtener los máximos? Por ejemplo, máximo y mínimo. Quiero sacar el máximo y el mínimo de el precio unitario, por ejemplo. Máximo, precio
Aquí lo unitario, para no confundir. Bien, ¿cuál sería el unitario y cómo intentaría sacar estas operaciones que les estoy mostrando acá? Es igual que la suma, tenemos diferentes opciones y diferentes funciones en las que nosotros podemos trabajar. Entre las que nosotros tenemos, por ejemplo, ya la andan escribiendo, que si queremos sacar el máximo, nosotros tenemos esta opción de max, y es básicamente el valor máximo numérico que tengamos dentro de un mismo valor o dentro de un mismo rango. Si nosotros lo sacamos, aquí nos está dando el valor máximo de todo el precio unitario. El precio más caro es 80.20. ¿Cómo lo podemos comprobar? A lo mejor ordenando la misma columna desde de forma ascendente o descendente, podemos obtener el valor máximo o mínimo para que nosotros podamos corroborar la información que nos esté dando. Si es mucha información o miles de datos que a lo mejor no podemos lograr ver de forma tan sencilla, lo podemos hacer con estas dos opciones rápidas, ¿no? Si lo queremos sacar y corroborar que ese sea el valor máximo, pues podemos hacer la misma opción, o con el mismo simplemente filtrado que hagamos, podemos cambiarlo. Ahora, esto es para la parte del valor máximo, y tenemos la parte del valor mínimo. Sería exactamente lo mismo, simplemente tenemos aquí otra misma operación donde tenemos la opción de sacar el mínimo, y también podemos obtener ahí el nombre de la columna y sacamos el mínimo. Podemos tanto ordenarlo, lo que yo les mencionaba, desde la A a la Z tenemos el valor mínimo, y podemos ordenarlo desde la Z a la que obtendríamos el valor máximo. ¿Ok? Para utilizar el filtrado, que es a lo que nosotros íbamos o lo que yo les quería mostrar, el filtrado se va a utilizar a partir de ya sea la columna o la tabla que nosotros tenemos. Recuerden que esto lo acabamos de ver hoy, agregar una columna, un formato. Específicamente tenemos la opción de poner filtros sobre esta misma tabla, y si no, se aplicaría dentro de toda la misma columna o dentro de toda la misma celda. ¿Qué es lo que podemos hacer para la parte del filtrado? Aquí nosotros podemos agregar o editar el tipo de columna, si es texto, si es alguna casilla en específico, si es un número, los mismos formatos que habíamos visto. La parte del ordenamiento ascendente o descendente lo podemos tener de forma rápida, pero también podemos agregar algún filtro que nosotros utilicemos. Para agregar un filtro van aquí a la parte de filtrar, o esto donde dice filtro de columna, y también nos salen las mismas opciones ya listas. Podemos ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, ordenar por algún color definido, que si es que lo llegamos a tener, o filtrar por alguna condición que nosotros tengamos. ¿Qué condiciones nosotros podemos encontrar dentro de esta misma sección? En la parte de las condiciones tenemos si está vacío, si no está vacío. ¿A qué va con eso? Si la celda no contiene ningún valor. Podemos contabilizarlos y podemos utilizar los que están vacíos o los que no, si es que es necesario. Podemos tener aquí otro filtro, indicarle si el texto contiene alguna información o no contiene algún dato en específico, ya sea numérico o texto, lo podemos hacer, o combinar ambos. Podemos tener que el texto comience con alguna palabra en específico o algún rango en específico. El texto termina con igual una palabra o algún número en específico, y el texto es exactamente alguna información. Tenemos para los tipos de dato fecha. Tenemos para los tipos de datos numéricos, donde tenemos la sección de los mayores, menores, iguales, igual que, o está entre algún rango, algún between, entre alguna información que tengamos, o alguna fórmula personalizada. Las fórmulas personalizadas, ¿cómo existen? Básicamente utilizan algo que dentro de la parte a lo mejor de programación se utiliza como expresiones regulares. Los que a lo mejor están más acostumbrados a Excel pueden haber encontrado en algún punto alguna expresión regular, las cuales les haya funcionado para hacer una expresión un poquito más compleja. ¿A qué voy con más compleja? Una combinación de que sea entre ciertos rangos, que cumpla alguna condición y que cumpla con alguna palabra. O las palabras que cumplan con ciertos estándares. Por ejemplo, pásame todas las palabras que no tengan a lo mejor, o que tengan un carácter, una A entre medio de todas las palabras, por ejemplo. O sea, exactamente en medio, que contabilice cuánto es la mitad de la palabra, y a partir de la mitad de la palabra obtenga si tiene una A o no dentro de la misma palabra. Eso básicamente es algo que
que sí se puede realizar, solamente se tiene que personalizar de una forma. Eso se llaman expresiones regulares y eso ahorita les mando algunos enlaces aquí por el chat donde pueden echarle ahí una leída, donde relativamente sí es un poquito más complicado, más complejo de realmente aplicar. Sí implica ahí un poquito más de detalle en específico. Entonces, ahí nada más tener cuidado con eso, si es que lo queremos ocupar. Y los filtros, vamos a empezar a ver la parte de los filtros, que es lo que queríamos empezar a ver el día de hoy. De los filtros de la A a la Z creo que no hay ningún problema. Podemos filtrar por color. ¿Cómo es esa parte de un color? Podemos agregar relativamente un color en alguna de las celdas y a partir de eso podemos ya filtrar por algún color de relleno, ya los verdes o los blancos. Por ejemplo, si yo le pico aquí en este filtro, o ahorita le piqué solo blanco, simplemente pues filtra los mismos colores y me omite el mismo verde que tengo aquí, que solo es uno. Puedo omitirlos por colores, son los colores de relleno, no son los colores de letra, ¿vale? Son los colores de relleno que tenga la misma celda. Hasta ahí tenemos una duda sobre esta parte de los colorcitos. ¿Cómo agregar un color de relleno? Simplemente me posiciono en la celda y en la opción donde tenemos este símbolo de una cubeta con pintura, básicamente le picamos ahí en el iconito del icono de pintura y tenemos los diferentes colores, ya sean estándares o podemos establecer alguno que nosotros queramos. ¿Va? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Todo bien? Ahora, ¿qué más podemos hacer dentro de los mismos filtros? Podemos filtrar por las condiciones. ¿Qué condiciones están? Por ejemplo, si está vacío, yo quiero hacer un filtro. ¿Cómo podríamos agregar aquí, por ejemplo? Les voy a mostrar cómo agregar una columna, una fila dentro de alguna tabla. La columna creo que la vimos la semana pasada, si no recuerdo, se posiciona en la parte de la misma columna, incluso aquí en la misma tabla, y podemos agregar una columna hacia la derecha o hacia la misma izquierda. ¿Ok? Para nosotros agregar una fila, hacemos lo mismo, solo del lado de las filas y insertamos, podemos agregar la columna o podemos agregar la misma fila en donde nosotros queramos. Aquí está, insertar fila abajo, insertar fila arriba. ¿Vale? Se hace de la misma forma. En este caso, de este filtro, ahora sí, si yo pusiera aquí un filtro en el precio unitario, el filtro por condiciones donde está vacío. Simplemente lo agregamos, le podemos aceptar y simplemente nos da un valor. Los filtros, ¿cómo se aplican? Los filtros pueden estar combinados a partir de ciertas opciones que nosotros queramos. Las opciones que nosotros tenemos a partir de un filtro, si se dan cuenta, aquí yo le puse está vacío y se aplicó literalmente sobre toda la misma tabla. Dentro de esa parte no podemos omitirlo, relativamente el filtro se aplica conforme a un rango de datos. El rango de datos es absolutamente, o sea la tabla o ya sea la misma hoja, como lo estamos viendo. Si yo aplico el filtro sobre la columna, en automático va a omitir todo lo demás que está en la misma tabla. Entonces, tener cuidado con esto en esta misma versión de Excel, de forma, digamos, normal o convencional a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque pues esto es la forma que aplicaría dentro de toda la misma hoja. Tenemos la parte, o ya le voy a agregar aquí ninguno para que me van a aparecer los mismos datos. Tenemos los filtros en donde podemos, aparte de condiciones donde estén vacíos, donde no estén vacíos, obviamente es lo contrario a estar la parte vacío, y aquí donde el texto contiene. Este valor o fórmula, por ejemplo, ¿cómo obtenemos un valor o una fórmula? Básicamente yo puedo tener un valor en específico, por ejemplo, que nosotros podamos abrir y decir, por ejemplo, un filtro de condición, el texto contiene 80.2 creo que era, no me recuerdo. Filtro por condición. Déjenme nada más agregar aquí el filtro. Bien. Esto déjenlo quito acá. Bien. Aquí déjenme agregar el filtro. Era 80.20 si no me recuerdo. 80.2 creo que es. Y aquí está. Ya vieron que no implica tanto si
Es un texto, un formato en específico. Recuerden que ahorita si no agregaron un formato dentro de la misma columna, por ejemplo aquí, recuerden que este formato es numérico. Esta parte, recuerden que una cosa es el formato y otra cosa es el mismo valor que tiene. El formato simplemente establece cómo se está mostrando, sin embargo, el valor que está especificado aquí es 80.2, 80.20, ¿ok? Ese 80.2 que nosotros tenemos está marcado con un formato, pero este es su valor original que nosotros llegamos a tener. Entonces, tener cuidado con esta parte porque es lo que nosotros tenemos que mostrar, o tener cuidado ahí en la misma información, o tener presente para que no llegue a marcar ahí algún error dentro del mismo filtrado. También tenemos el texto no contiene alguna palabra en específico, el texto comienza con alguna palabra o algún número, el texto termina con y el texto es exactamente. Aquí, ¿cómo funcionan estas condiciones que están viendo? La fecha es anterior a, mayor que o algún valor, básicamente te va dando, por ejemplo, mayor a 80.20, que creo que era el máximo, mayor que, déjenle pongo menor de 80, me tiene que dar todos los otros. ¿Ok? ¿Cómo va funcionando aquí? Van básicamente como la parte del jerarquía de operadores, hay una tablita que ustedes pueden buscar para poder aplicar filtros y que si es necesario que lo quieran hacer más específico, donde se les llama tablas de verdad. Las tablas de verdad básicamente son operaciones o básicamente es lo mismo donde nosotros comparamos dos opciones o dos filtrados, donde indicamos que si es menor o igual a cierto valor, cumple alguna condición verdadera. Como que, por ejemplo, esto que yo acabo de hacer, le estoy indicando que sea menor que 80, entonces yo tengo que mi operación básicamente, déjenlo pongo, es igual a esto, 80 menor que cualquier otro valor que esté en ese mismo rango. Si yo le pongo 80 igual o 80 menor igual, me va a dar incluso hasta el mismo 80, ¿ok? ¿Cómo cumple esta condición? Es básicamente va recorriendo cada uno de los números que tenemos, por ejemplo, en la misma tabla de la información, y lo que va agregándoles dentro de una misma variable. Esa variable va teniendo el valor que tiene cada una de las celdas. Ese valor lo compara con el valor que estamos teniendo del mismo filtro, y lo que hace es, por ejemplo, 3 es menor o igual que 80, por ejemplo, ahí ustedes me están diciendo sí, están afirmando básicamente la condición es verdadera, o ellos lo tienen como valor 1 o 0, 1 para verdadero y 0 para falso, ¿ok? Y básicamente es así como funcionan los filtros dentro de la misma hoja de Excel. La fórmula que nosotros tenemos, las opciones que hay, decía, puedes agregar una fórmula, puedes agregar una condición. Las fórmulas son las expresiones regulares que les mencionaba. ¿Para qué son estas expresiones regulares? Básicamente les voy a mostrar aquí cómo jala. Aquí déjenme mostrarles. Aquí lo tengo. Miren, les voy a mostrar, déjenme compartirles, déjenme borrar esto. Y por último, les voy a compartir esta opción. Y este formato. Miren. Estas son las expresiones que les digo sobre el mismo filtrado. Ya es a lo mejor algo tal vez un poco más avanzado. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta que es esto. Tenemos, se le llama escapes por caracteres o demás. Caracteres los vamos a especificar con cada palabra o condicionales que nosotros tengamos. Y, por ejemplo, tenemos descripciones con estas mismas expresiones. Podemos tener una clase de algún carácter o agrupar caracteres, por ejemplo, para coincidir con un carácter individual, por ejemplo, alguna condición. Aquí nos está diciendo, yo le estoy agregando esta expresión A y E, y algunas coincidencias va a ser A o gray. O sea, contiene alguna de las letras. Si dan cuenta, a lo mejor es una condición un poquito más en específico. Les voy a compartir esta pequeña hojita de Excel en donde, bueno, ¿cómo se llama? Este post, para que lo puedan echarle un ojo, y se dan cuenta van agregando un poco más complicadas, no más complicadas, pero comienzan a tener algo en específico, y te va aquí, lo bueno es que te explica
qué significa cada una de estas palabritas o de estas letritas que nosotros vamos teniendo aquí, te muestra el modelo cómo queda. Esto es lo que vamos a pegar en nuestra hoja de Excel en el filtro personalizado o donde dice agregar fórmula, donde pusimos 80.2 o le ponemos igual incluso este mismo modelo y aquí nos dice qué es lo que nos va a estar dando. Por ejemplo, si insertan un número, aquí básicamente es al principio de la cadena que tenga un dígito o que tenga 3 dígitos al inicio. Por ejemplo, 901 o 901 diagonal 333 y diagonal o algún otro número. Por ejemplo, con números de teléfono lo podemos hacer. Estos se les llaman expresiones regulares. Esto no solamente lo van a encontrar, lo tienen que buscar así como en Excel. Esto relativamente sí ya son un poquito, no más complicadas, créanme que también son sencillas y también lo van a encontrar muy fácil. Créanme que esto ya hay muchas personas que lo han realizado, ya no lo tienen que pensar mucho realmente ustedes. Así las van a buscar como expresiones regulares. Aquí pueden ver posts, pueden ver referencias rápidas. Por ejemplo, aquí me salió la misma donde yo estaba. Las expresiones regulares, por ejemplo, online, por ejemplo, online, ¿está? Se pueden ir aquí a una de estas páginas online y aquí meten las mismas expresiones. Voy a copiar una expresión que tiene el mismo post de Excel que les acabo de mostrar, lo acabo de copiar y aquí pueden probar, por ejemplo, me llega un número 12. Acá arriba dice no match en esta parte. Quiere decir que ahí no se va a filtrar. Si hubiera un 12 en el valor de Excel, no va a enseñarlo. En cambio, si le pongo otro número, ya coincide porque le estoy diciendo que sea cualquier dígito con un número 3. ¿Va? Esto es lo que se tiene que estar mostrando y ya si yo le pongo, por ejemplo, 4 números, ya no sale. Me dice que solo hay un match y lo va a encontrar porque sí tiene o contiene 3 números al inicio. Si solo quisiera, por ejemplo, una expresión que solo me diera un filtro donde solo me diera los números que tienen 3 dígitos, sería totalmente distinto. Por ejemplo, ¿cómo le pudiera hacer aquí? Independientemente de la misma posición. Aquí, por ejemplo, la expresión que yo le estoy diciendo, básicamente, como les mostraba, es, déjenme regreso acá, es básicamente, la pueden buscar así, expresión regular para obtener únicamente los números con 3 dígitos. Créanme que ya hay personas que lo hacen y aceptar. Aquí está. Por ejemplo, aquí te muestran las expresiones regulares. Estas son los grupos. A lo mejor no tenemos que lograr entender todo lo que muestran acá, pero lo que nos podemos robar, por ejemplo, es esto. Aquí nos está diciendo expresamente 3 en cualquier posición, dígitos al final, solo 3 dígitos. Por ejemplo, aquí no me muestra una expresión regular, que es lo que yo necesito, pero créanme que ya hay bastantes personas que lo tienen. Por ejemplo, aquí me está diciendo la expresión que puedo obtener de estos valores. Podemos corroborarlo de la siguiente forma. Nos regresamos acá a la versión online. La pegamos y podemos ver aquí que esta expresión ya funciona. Ya se dieron cuenta que yo ni siquiera lo hice. Simplemente lo encontré. Créanme que ya hay números. Ya si pongo un número mayor de 3, me está marcando error. Simplemente con este filtro me tendría que marcar. Voy ahora a mi hoja de Excel, donde me tendría que estar marcando simplemente los valores. Estos ya, una vez que lo corroboraron, se puede ir a la hoja de Excel y en la parte de los filtros le pongo ninguno, aceptar, o acá en filtros, filtrar valores, filtrar condiciones, hay una opción fórmula personalizada, vamos a agregar esto, aplicar, y únicamente, según yo, en ver los valores, no hay ninguno que tenga 3 dígitos, vamos a agregar ahorita uno que tenga 3 dígitos para que nos haga algún valor. Por ejemplo, de esta forma nos tendría que salir aquí con
condición. Si no me recuerdo. Los datos filas con filtros se excluyen el gráfico. Va. Podemos ir agregando los datos y podemos ir agregando los mismos filtros para que podamos agregar lo que les mencionaba con estas mismas expresiones. Les comparto las referencias que les acabo de mostrar para que le puedan echar ahí un ojo. Ahí te van explicando esas mismas referencias que les estoy diciendo, se dan cuenta. Ahí te van diciendo cómo puedes aplicarla tú y cómo la puedes agregar en la parte de Excel para que lo puedas utilizar sin ningún problema. Entonces, esas expresiones nosotros las podemos utilizar o ese molde lo podemos agregar dentro de la misma hoja para poner el mismo filtro, ¿vale? No sé si hasta ahí tengan alguna duda o algún comentario. Digo, esas expresiones pueden ser más complicadas, pero mejor son datos que necesitan, porque luego hay personas que me han llegado a comentar que necesitan los datos, que tengan el filtro de los nombres que comiencen con A, pero que tengan una arroba en medio y demás. Sí se pueden realizar, simplemente el filtro es un poquito más complicado. Entonces, nada más es cuestión que lo vayan agregando y busquen expresiones regulares. Esa es la herramienta que necesitan. Las mismas expresiones para filtrar y como les había comentado, pueden incluso utilizar un ChatGPT si es necesario, a lo mejor donde le pidan una expresión regular para obtener el filtrado de estos datos en Excel. Y les va a dar básicamente la misma fórmula que les acabo de dar, una muy parecida, que también pues tampoco es cosa del otro mundo, nada más la copian y la copian y la pegan dentro de la misma hoja de Excel. Si adelante había alguien levantado la mano, ya no logré ver. ¿Quién nos levantó la mano? Ya no vi. Era yo, maestro, pero ya vi el archivo que envió. Gracias. Digo, ahí lo pueden checar para que lo puedan ver más adelante, sin ningún problema. Y no sé si tengan alguna otra duda o algún otro comentario referente a esta misma parte. Digo, si no es esto, digo, relativamente adelantamos bastante en el tema de estas 3 semanas, de cómo estaban, si se dan cuenta, digo, de la parte del título de mis referencias dentro de las mismas imágenes que yo tengo. Hoy teníamos que ver cómo compartir y cómo colaborar en la parte de Google Sites, que eso lo vimos desde la semana, creo que 1. Es decir, medianamente utilizar las fórmulas, ahorita los filtrados con algunas expresiones regulares, vi que medianamente ya todos conocemos, las personas que no tienen ningún acercamiento con Excel, ahorita ya creo que ya lo tienen, medianamente ya pueden hacer sumas, pueden obtener datos, pueden a lo mejor ciertamente filtrar de la A a la Z, ya es utilizar alguna información importante ahí que lleguen a utilizar para su día a día, como sumar, restar, dividir o demás, pueden ser las mismas operaciones con los operadores jerárquicos. Recuerden que tenemos esa jerarquía de operadores y les enseñé cómo colaborar dentro de la parte del mismo Excel. Ahí igual como les comentaba, esta parte de lo que mencionan de los certificados y demás, pues va a llegar a ser útil para que les puedan dar más herramientas a ustedes, para que puedan trabajar con este tipo de operaciones o este tipo de herramientas y dentro de los lugares donde estén trabajando, pues lo puedan hacer relativamente o medianamente rápido, ¿no? Entonces, aquí les mostré, espero que de otra forma, la información a como estaban acostumbrados. A lo mejor no sé si haya otra persona que ya haya tomado esta misma clase de habilidades digitales, en donde a lo mejor espero haber contribuido de alguna otra forma a lo que ya se tenía o lo que ya tenían en algún punto ustedes trabajar, ¿va? Entonces, espero que haya sido de su agrado, básicamente estas 3 semanas en donde estuvimos trabajando y espero poder haberles contribuido de alguna forma. Ahora, ¿qué es lo que sigue para ustedes de otra manera? Sí, adelante, Moreno. Gracias, maestro. Buenos días a todos. Yo he usado muy poco estas aplicaciones, maestro, pero sí están sirviendo mucho y no hay más que seguir aprendiendo, maestro. Y gracias. Buen día a todos.
Gracias, María. Como comenta, hay algunas personas que a lo mejor nunca tuvieron un acercamiento ni siquiera con la parte del Excel convencional, entonces a lo mejor es un poquito, las personas que llevan más tiempo, entiendo que algunos sí necesitan en específico alguna ayuda un poquito más concreta, un poco más técnica, pero igual a irnos adaptando a la forma como también hay otras personas que todavía no tienen ese acercamiento y que para eso son este tipo de clases, ¿no? Para que podamos ayudarle con otro tipo de habilidades, que así es como se maneja. Entonces, este tipo de herramientas espero haberlas manejado. Si a lo mejor no quedó claro un tema, no hay ningún problema relativamente hasta donde yo entiendo que vuelvan a entrar a una sesión como habilidades digitales con algún otro profesor para que vean algún otro tipo de vista, otro punto de vista donde les pueda ayudar. De otra manera, no hay ningún problema, es que conlleven o tengan ustedes el mismo criterio con diferentes puntos de vista. Por mí no hay ningún problema y lo pueden tomar independientemente si tienen la certificación. Relativamente aprovechen ahorita que pues están pagando y demás para que tengan toda la información con muchos puntos de vista, con muchas personas, que tengan muchas herramientas al final del día donde con ustedes puedan trabajar. Adelante, Iván. Ya no, profesor, nomás era para ya despedirnos. Se pase un bonito fin de semana. Ok, vale. Entonces, si no hay nada más adicional, digo ahí, Carolina, levantaste la mano, adelante. Hola, profesor, buen día. Yo tengo una duda. No sé si usted me dio una asesoría de matemáticas, sí se puede, ¿verdad? Es que medio me acuerdo. No una clase, sino una asesoría que tuvimos, que estaba en la materia muy difícil, y creo que sí era usted, nada más que no estoy segura. Ay, híjole, no me acuerdo. ¿Pero sí da clases de matemáticas también? Sí, una vez di. Ah, ok, Creo que gracias. sí, una vez di, nada más. De ahí en fuera sí, solo es la segunda vez que doy fuera de la carrera de sistemas. Pero sí, cualquier cosa, de todas maneras, ahí tienen mi nombre, algunos ya me podrán ubicar como Sebastián Ruiz. Si lo buscan en el correo, ahí va a estar, algunos de me llegan correo. Les debo ahí, por ejemplo, la información, sí, adelante, García, para ya ir concluyendo. Profesor, quería preguntar si el certificado nos va a llegar ya por automático con los nombres o... Si no recuerdo por lo que he estado leyendo del moderador, según yo sí van a estar mandando el certificado, tuvo que llegar antier, que checaran la bandeja de spam para tenerlo por ahí. Y si no, te puedes acercar de todas formas ahí con el moderador o con incluso el área de información para que no tenga ningún problema con eso. ¿Va? ¿Claro, entonces? Vale. Entonces, si no hay nada más adicional, sería todo por mi parte. Les agradezco mucho el haber entrado durante estas semanas. Ahí las personas que tengan problema se pueden quedar aquí. No sé si el moderador ahí anda checando algunas cosas de algunas personas que tienen problemas con su certificado para que lo puedan validar. Sí, adelante, María. Ahí creo que lo levanto si quieren. Entonces, si no hay nada, adelante, María. Profe, buenos días. Yo nada más tomé 2 clases. La certificación sería con las 3 clases porque la primera no la pude tomar. Si no mal recuerdo, sí, María. Sí tendría que haber sido con las 3 clases, porque meramente no hay una calificación, simplemente con la asistencia, hasta que no mal recuerdo. Muchas gracias, profe. Vale. Entonces, independientemente del certificado, ahí el moderador nada más dijo que checaran su correo institucional y chequen la parte de spam, a lo mejor por allá algunas personas. ¿Hay algo más? Ahí pueden abrir su comentario, su micrófono. Muchas gracias, profesor. Vale, entonces les agradezco mucho. Profesor, buen día con todos. Vale, bye. Profe, tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que el certificado de la anterior me llegó no con el nombre completo. No sé con quién dirigirme. Ah, ok, a ver si ahí me pueden ayudar con el moderador. Y si no, ¿con quién les había dicho que era? Déjame buscar aquí el nombre. En mi WhatsApp lo tenía aquí apuntado. Espérame. Es que, por ejemplo, aquí sale nada más Meseguer Jareda José, pero soy José Luis y están llegando sin un nombre completo.
Supongo que eso ya es la parte del mismo sistema, agarra el mismo nombre. Entonces, digo, si tienes esa duda con tu asesor académico, lo podrías hacer. No sé si hay cómo lo asignen, esa parte como administrativa, sí te la debo, la verdad. Pero es con tu asesor académico. Lo podrás checar si es que tiene algún problema, algún detalle. Sale, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda ahí, Jaciel o Calderón, cualquiera de los dos? Hola, profesor, buenos días. Una consulta. Yo estuve en las 3 clases de habilidades digitales y entonces mi certificado de